Amigos, el tema de la época lluviosa ya es una realidad. Hay unos pronósticos, ustedes están escuchando en las notas internacionales de este programa, la situación tan tan dura que están pasando en Centroamérica, México, además de las lluvias, también está el hecho de la escasez de agua. Hay muertos en Honduras, hay gente muerta en El Salvador, hay inundaciones por muchos lugares de América Latina, producto pues del estado del tiempo. Y ha traído como consecuencia también que ha afectado lo que es el suministro del agua potable. Panamá no escapa de eso y por esa razón y motivo hemos invitado esta mañana al director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN, el ingeniero Juan Antonio Ducre. ¿Cómo está, ingeniero? Buen día. Muy buenos días, don Guillermo, y a todos los del programa y a todos los que nos escuchan. Gracias por la oportunidad de estar aquí. No, gracias a usted. Temprano lo estamos llamando porque la noticia es que hay 9 plantas potabilizadoras que están con problemas de turbiedad en el agua, sobre todo en el interior de la República. Este fin de semana, por ejemplo, se suspendió la producción de la potabilizadora de la ciudad de Chitré. Aprovechando que esta empresa es una cadena nacional simultánea, me gustaría preguntarle, ingeniero, la semana arranca con mucho trabajo, pero sobre todo con la contaminación de algunas fuentes líquidas que suplen de esta agua potable a ciudades en el interior. Estamos hablando ahí desde Chiriquí, Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas. ¿Cuál es el plan de usted como director general del IDAN, de cara a esta realidad? Bueno, ante todo tengo que decirle que efectivamente lo que estamos viviendo es el clima que tenemos en Panamá. O sea, no es la primera ni será la última vez que vivimos situaciones como estas. Tenemos que obviamente ir preparándonos al cambio climático y a tener medidas de resiliencia y mejora, más robustez en nuestro sistema para tener competitividad, asegurar más la calidad, pero lo que estamos viviendo es el final de un niño que fue muy fuerte y en la entrada muy abrupta aparentemente de una niña. Esto no es tan usual, se puede atribuir al cambio climático y por eso es que tenemos que prepararnos. Miren, en Panamá en general sigue lloviendo lo mismo históricamente. Sin embargo, el cambio climático hace que los veranos sean más duros, los inviernos sean más fuertes. Y entonces ha entrado este cambio climático con mucha fuerza y este fin de semana hubieron precipitaciones muy fuertes que nos obligaron a parar producción de manera temporal, ojo, prácticamente desde Paso Canoa hasta Darién, o sea, prácticamente todas las plantas de la cuenca Pacífico por sus ríos, por sus captaciones, fueron afectadas por altas turbidez, crecimiento de los ríos. Cuando esto pasa, el IDAN tiene protocolos. Nosotros paramos para proteger la producción, no ponemos en riesgo la calidad de agua que tenemos que enviar a la población. Y, por ejemplo, turbidez arriba de 3.000 ya me paran plantas. O cuando hay crecidas que me puedan poner en riesgo y hay que causarme un daño en sistema, es mejor parar por unas horas y reactivar el servicio después. Eso es lo que hemos estado haciendo y aparentemente en esta onda tropical, que es la quinta del sistema que va a venir, fue muy fuerte y lo que sí, todo el Instituto de Hidrometeorología y también el tema Observatorio de Huracanes ya han anunciado que este año va a haber más frecuencia de huracanes, eventos más fuertes y bueno, tenemos que estar preparados porque eso es parte de nuestra realidad y del clima tropical. Pero además de la situación que se presenta por las lluvias, director, hay algo que todavía es más preocupante. Estaba viendo que hay un reporte desde la Villa de los Santos que dice que hay altos niveles de contaminación en las aguas por las excretas de algunos animales, de cerdos particularmente, que están contaminando las aguas del río La Villa. ¿Qué nos dice eso, director? Mire, en realidad no es prudente sacar conclusiones tan puntuales. Lo que sí es cierto, y como le digo, esto ya ha pasado y puede seguir pasando. Lo que pasa es que al tener un verano tan difícil, obviamente
yo no podría ni siquiera echarle la culpa a una actividad como la porcinocultora, sino que todo lo que es la cuenca, la capa superficial de la cuenca del río La Villa, que estuvo muy seca, que tuvo un verano difícil, al haber estos aguaceros abruptos, barre toda esa capa superficial y obviamente eso va hacia el río. Mucha tierra, eso es parte de lo que llamamos la turbidez, que es la tierra diluida, pero también hay mucha materia orgánica que se traslada y nosotros lo que hacemos es que todos los sistemas de vigilancia los tenemos activados, bajamos producciones y estamos constantemente monitoreando. En este caso, y lo que pasó en el caso específicamente de Chitré, que pasa en muchas plantas en América, es la presencia, detecta la presencia de nemátodos. O sea, nuestra norma, cualquier parámetro, lo que dice la norma Copaní, cualquier protozoario, cualquier alga, elemento, cualquier patógeno, nuestra tolerancia es cero. Entonces tomamos muestras tanto de los tanques como de los filtros y como fue en este caso, se encontraron alguna presencia, nosotros detectamos, porque recuerda que el agua es vida y esto hay que explicarlo bien para que la gente no se preocupe. Los que criamos en el interior este tema de los nemátodos, que era lo que llamábamos antes cuando estábamos chiquitos lombrices, que tú te purgas y se quitan, o sea, son parte del agua. Hay más de 25.000 especies. Ellos son parte de la cadena que comienza de las bacterias, se alimentan, de eso se alimentan inclusive peces. O sea, pero la tolerancia, porque pueden transmitir enfermedades en nuestros sistemas, es cero bajo nuestra norma Copaní. Así que nosotros en esa vigilancia, si tenemos que parar, paramos, limpiamos filtros, ponemos material filtrante nuevo, fue lo que estuvimos haciendo este fin de semana en Chitré, y reactivamos la producción siempre con una vigilancia estricta, que la hacemos en dos sentidos. En la parte, digamos, que físico-química o en los laboratorios de la planta, los laboratorios de la red, y también en la parte epidemiológica, o sea, vigilamos muy de cerca el comportamiento de los centros de salud para que no haya un aumento atípico, y me gusta subrayar esto, atípico de vómitos o diarrea. Digo atípico porque en la temporada en que estamos viviendo sí es típico que haya un aumento, porque lastimosamente de las 60.000 personas que atendemos en la potabilizadora de Chitré, hay miles de personas que no se atienden con la potabilizadora de Chitré, es lo que llamamos campo, que beben de pozos superficiales o artesianos, que beben de distintas otras fuentes, y al haber estas crecidas, el interior, Guillermo, estaba totalmente inundado. Tú pasabas por la carretera como solemos ver en la parte de Agua Dulce, de Natá, y tú veías que los ríos se habían desbordado. Bueno, eso es parte de los riesgos de las inundaciones y eso trae diarrea, eso trae, pero si hubiera habido un evento de riesgo biológico por este tipo de elementos de la potabilizadora de Chitré, son 50.000 personas, o sea, eso se nota estadísticamente muy rápido. Lo que sí es que paramos y de hecho no solo paramos, nos fuimos a la Rufina Alfaro enfrente y estamos haciendo también acciones de medidas correctivas sobre los filtros y mantenimiento y lo estamos haciendo en todos lados. Mira, esto lo hacemos acá rato en el Trapichito, para que estemos claros. Porque Trapichito sabes que es un río que se enturbia, que tiene riesgo, y nosotros el Trapichito lo anunciamos. Lo que pasa es que la gente está como más acostumbrada, pero el Trapichito nosotros acá rato paramos y limpiamos la planta toda. Entonces, eso fue lo que pasó en Chitré, y evidentemente hoy con las redes sociales todavía un poco se difundió más. Lo que sí hay que asegurar que con la presencia del Ministerio de Salud y toda la vigilancia que nosotros mismos fuimos a asegurarnos que todo estuviera funcionando el fin de semana, el agua que se despacha a la población de Chitré es agua potable, es menos, porque definitivamente si yo tengo que parar total o parcialmente la planta, lo vamos a hacer, pero la gente puede beber agua del grifo y de hecho yo estuve y bebí agua del acueducto y por Director, lo o sea, menos... ¿Ya se restableció el servicio de la planta o todavía está en las pruebas para verificar si Mira, eso fueron adecuada? Sí, Camila, gracias por la pregunta. Fueron horas, o sea, nosotros ya el sábado estamos al 50%. Ayer subimos al 75% y pensábamos llegar al 100%. Vino otra crecida
seguimos tomando muestras. Cuando se da esta situación, nosotros bajamos producción para asegurarnos que tengamos un control estricto, porque la norma lo que pide es que tengan cero valor de presencia de cualquiera de los periodos de gestación, desde huevecillos, larvas muertas, o sea, cualquier presencia de nematodo patógeno no es permisible para despachar. Sin embargo, yo no te puedo decir que en acueductos rurales u otro tipo de fuentes sí puede haber esa presencia, por lo que te digo, en realidad, por eso es que también hay medidas de salud pública de desparasitamiento, sobre todo en áreas rurales, en áreas indígenas, porque como te digo, estas son organismos vivos que es la cuarta familia de la biología, o sea, es muy grande, está presente en todo, es un indicador de vida, pero nosotros en el agua potable no la toleramos. Ahora, director, tengo un corte comercial. Al regreso, ya estamos claros en el tema de Chitré, vamos a conocer también el tema del agua, porque las lluvias, las tormentas que se vienen, han sido anunciadas por los más importantes sistemas meteorológicos y para América Central se prevé también muy fuertes actividades en cuanto a las lluvias. Me gustaría saber cómo estamos nosotros preparados en ese sentido para los efectos del agua potable. El ingeniero Juan Antonio Ducré, director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN, está con nosotros aquí esta mañana en vivo en Perspectiva. Viene más. Bueno, continuamos platicando en vivo, en directo, con el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN, el ingeniero Juan Antonio Ducré. Camila, adelante. Ingeniero, ya hemos visto cómo va avanzando la transición en diferentes entidades del Estado. No he visto que hayan nombrado o designado al futuro director del IDAN. Sin embargo, quería saber si había habido reuniones o algún avance con respecto a la transición en esta entidad tan importante para los panameños. No, efectivamente, y no has visto y creo que no lo verás, Camila, porque el IDAN es una institución autónoma del Estado y el nombramiento del director se hace en base a un concurso que comienza luego del periodo de gobierno, como está establecido en la ley, igualito al del seguro, Camila, porque hay varias instituciones que llamamos autónomas, bomberos, por ejemplo. O sea, después de que termina el periodo presidencial, se abre un concurso público donde se anuncian los periódicos, los que tienen a bien, tienen el currículum, lo presentan, las juntas directivas los analizan, sacan 3 personas, lo que se llama una terna, se manda al presidente, el presidente designa, de ahí va a la Asamblea Legislativa, la Asamblea ratifica y se toma posesión. Eso normalmente e históricamente es hasta septiembre más o menos. Es lo que nosotros esperamos. Mientras tanto, nosotros por ley y con mucho gusto estaremos en el cargo apoyando la gestión entrante. Y eso también yo creo que nos va a permitir hacer una muy buena transición con un poco más de calma, con todos los interesados, iba a decir stakeholders del gobierno que tienen que ver con agua. Hay mucho que tiene que ver con mi ambiente. Yo creo que lo que estamos hablando es fundamental. El ministro de Salud, que es el rector de todo lo que es el subsector agua potable, que pertenece a la Junta Directiva, y los de la presidencia, el encargado de Meta, el ministro del canal, porque definitivamente que la gobernanza, sí, la gobernanza entre el canal y el IDAN, en la administración de los lagos, los niveles de los lagos que afectan la producción del IDAN y que han sido, como ustedes hemos hablado aquí, han sido un reto bastante importante. La disminución de producción por salinidad que tenemos ahorita mismo en la potabilizadora de Miraflores, que está afectando al IDAN y a la distribución. O sea, hay muchos temas y sobre todo planes a futuro. Lo que hablaba don Guillermo, prepararnos a futuro para el clima requiere potabilizadoras más fuertes, más resiliencia y sobre todo tener más capacidad. Te lo pongo de esta manera. Los retos del siguiente gobierno.
O sea, en la matriz eléctrica tenemos el 200% de oferta en contra la demanda eléctrica. En la parte de agua, en el oeste estamos en déficit. En la parte de Panamá, me gusta decir que estamos al 100%, pero estamos, digamos que en la rayita. O sea, si quieres tener ciudades competitivas y ciudades que no se afecten con el cambio climático, con este tipo de eventos como el de Chitré, tenemos que tener más capacidad. Te voy a poner el ejemplo de Chitré específicamente. Chitré, nosotros tenemos más de 3 años de estar tratando de ampliarlo. Si tuviéramos 3 trenes de tratamiento en este momento, con una potabilizadora, con capacidad de ozono, con carbón activado de la entrada, mucho más moderna, probablemente no hubiéramos ni sentido esto que acabamos de pasar este fin de semana, porque si tú tienes un 150% de capacidad, no significa que vas a gastar el 150% de la red. Es un tema que a mí me da mucha lástima escuchar gente decirlo y hablar de que es que el IDAN bota mucha agua, cuando en realidad lo que necesitamos es más ciudades competitivas con capacidad de producir y distribuir agua. El otro gran reto que va a tener el otro gobierno, que pretendemos hablarlo mucho en transición, es la necesidad de hacer redes de agua potable, porque también Chitré, por ejemplo, y para seguir el ejemplo, no solo necesita agua potable, sino necesita que el agua potable le llegue a todos los campos que están alrededor, porque todos esos campos que ahora sí tienen un riesgo de parasitosis deberían estar abastecidos por un acueducto del IDAN que hay que construir. Entonces, son muchos retos y de repente es una gran oportunidad que tengamos una transición más larga para entregar lo que se ha planificado y sobre todo que se entienda muy bien qué se ha desarrollado en los últimos 3 años. Ahora, Ahora, ingeniero, ingeniero, usted dice que el IDAN no bota agua. Sin embargo, uno de No, los no, no, grandes no, 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 Camila, en Camila, Camila, desarrollar. aguanta, 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 aguanta. Ajá, Nadie ha dicho que el IDAN no bota agua. El IDAN tiene fugas, por ajá, sí, supuesto. quería Las hablar de la fuga. empresas eléctricas también tienen fuga. Me explico, no te creas que las empresas eléctricas no tienen fuga. Nosotros tenemos también conexiones ilegales, tenemos agua no contabilizada, tenemos mucho, mucho por mejorar y hemos estado avanzando en ese camino. Lo que no podemos decir es que los problemas del agua en Panamá son culpa de las fugas del IDAN. Los problemas hídricos de gran proporción que tiene el canal son culpa del IDAN. O los problemas del acceso al agua son culpa de la fuga. O que no se debe ampliar una potabilizadora porque resulta que es que el IDAN tiene fuga. O sea, lo que no debemos es mezclar temas sin entender muy bien la realidad, el problema, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer todos los días con el apoyo de ustedes que nos invitan a hacer estas docencias. Ahora, ¿qué se puede hacer para disminuir el número de fugas? O sea, ¿cuál? Porque creo que es evidente, la Pero, gente lo ve y sí afecta, incluso también crea otros problemas, por ejemplo, con muchas calles que sufren daños y que resulta que es porque hay una tubería rota abajo. Pero, o sea, ¿cómo podemos ser más eficientes en el control de las fugas? mira, primero que todo, yo te quiero invitar, y además a don Guillermo y a ti. Yo los quiero invitar ojalá antes que termine el mes o durante el mes de julio. Yo los quiero invitar a LIDA, porque esto es hablarlo y la otra cosa es verlo. O sea, y sí te puedo decir, no ha habido alguien que haya ido al IDAN, incluyendo administradores del canal. O sea, cuando ven lo que se ha hecho en 3 años, porque se ve, Camila, o sea, en cuanto a telemetría, en cuanto a digitalización, en cuanto a control, se ve. Evidentemente, hace falta más cuadrillas. Y ahí ya tenemos una licitación también para hacer eso, porque al final hay que resolverlo. Y en ese camino estamos. Pero esto hay que verlo de manera estadística, Camila, porque lo que sí yo no te puedo decir es que mañana no se va a romper una tubería. Te puedes asegurar que mañana se va a romper una tubería. Entonces, lo que pasa es que el agua es solidaria en cuanto a que la gente cuando una tubería rota le duele, y eso es bueno. No es solidaria en cuanto a que cuando tienes un corky dentro de tu casa dañado, llamas al plomero. Porque o no es solidaria en cuanto a que tú sales del edificio tuyo y está abajo tu conserje con la pluma sin un regulador lavando las matas y no le dices nada. ¿Me explico? Entonces, es como una mezcla de muchas cosas. Y yo te puedo mostrar
dónde están los consumos y dónde están realmente los consumos. Entonces, evidentemente, sí, hay que reparar todas las fugas posibles y por lo menos trabajar dentro de los estándares permitidos. Nosotros no podemos estar satisfechos ni estamos satisfechos con el nivel de fuga física que hay. Pero la gran fuga, Camila, y es lo que me gustaría enseñarte, si lo tienes a bien, es una fuga social, es un agua no contabilizada, son conexiones ilegales. Y la otra gran fuga, que esa sí la estamos controlando, es la fuga intradomiciliaria, de gente que siente el agua tan barata que no la cuida. ¿Y cómo yo sé que esa fuga existe? Porque a la planta de tratamiento de Juan Díaz el agua le llega muy diluida. Entonces, eso se controla a través de medición, que ya lo estamos haciendo, corte al que no la paga y una tarifa que la estamos estructurando para implementarla, para que incentive el ahorro o digamos que castigue el despilfarro sin entrar en conflicto con la función social del mínimo vital que debe tener el agua. Todo eso se está haciendo y se ha hecho en 3 años y se lo vamos a dejar al siguiente gobierno. Ahora, Su experiencia. Ingeniero Ducré, ¿qué porcentaje de el agua que consume Panamá proviene de los lagos? Y la otra es subterránea. Mira, casi el 70%. Que los panameños lo sepamos. Sí, casi el 70% del agua proviene de los lagos. Del lago Alajuela, lo que es la ciudad de Panamá, casi 2 millones de personas. Y del lago Gatún, que me refiero a todo lo que es Colón y la carretera y todo lo que es Panamá Oeste, estamos hablando de casi 1 millón de personas. O sea que estamos hablando de que el 70% de todo lo que es el país viene de los lagos, pero porque viven en el área transísmica. La Constitución, y lo subrayo, dice que la prioridad de esos lagos es el consumo humano. Nosotros, si quieres, te lo hablo en términos de esclusajes. El canal son 55 millones de galones cada esclusaje. El canal pasa 36 barcos y está gastando de manera efectiva 48 esclusajes al día. Por ahí oí un exdirector del canal decir que el canal no está gastando más agua de la ampliación. Eso no es correcto. El canal está gastando mucho más agua, pero muchísimo más agua después de la ampliación y por eso es necesario buscar nuevas fuentes de agua hídrica. El que no está gastando más es el IDAN, que tiene 30 años de tener las mismas potabilizadoras, sacando la misma cantidad de agua todos los días. Haya fuga o no haya fuga, es que no son temas que se relacionan. Y realmente te lo pongo en una proporción. En el canal en el verano se evapora el doble del agua de lo que el IDAN le saca. Entonces, lo que sí es cierto es que ambos, tanto el canal como el IDAN, tenemos que movernos hacia la sostenibilidad del agua. El IDAN en cuanto a reparar fugas, el IDAN sobre todo en una gran inversión de redes para que no se vaya en esas comunidades periféricas, orgánicas, invasiones, donde se está perdiendo el agua mucho. Lo que pasa es que nos duele la que vemos en una fuga en calle 50, pero no nos duele las de la Garza de Pacora o las de Arraiján, que no las conocemos. Por eso me gusta presentarlas. Y eso tenemos que trabajarlo primero poniéndolo sobre la mesa y sincerándolo y llegando a la conclusión, que es la misma al final. Digamos que los argumentos pueden ser distintos. Necesitamos mejorar la sostenibilidad hídrica, la seguridad hídrica del país y del canal con nuevos reservorios o con nuevos aportes hacia la cuenca del canal, que es la cuenca 115, para que el canal pueda sostener su número de tránsitos independientemente de la época del año o el año si es niño o no, y para poder garantizar el agua de consumo humano en el crecimiento de los siguientes 50 años. Oiga, director, Río Indio, ¿cuál es su opinión al respecto? Mira, Río Indio es mi opinión, y volvemos al punto, a la misma conclusión. Río Indio es un proyecto que hay que hacer. Río Indio es un proyecto de Estado. Sin embargo, yo creo que Río Indio es un proyecto, al igual que la ampliación del canal, que es un proyecto de Estado. La ampliación del canal se logró como proyecto de Estado cuando gobierno, sociedad civil y el Canal de Panamá se pusieron de acuerdo, unieron fuerzas y pudieron hacer un gran plebiscito e hicieron Río Indio. También es importante, hoy el mundo cambió,
el respeto a los stakeholders, el respeto a la parte social. Es un tema que hay que trabajar, pero se tiene que trabajar con Estado, porque al final ahí interviene desde ANATI, que es la que titula la tierra, porque el que tiene un derecho posesorio tiene un derecho, por eso se llama así. Se tiene que tener en cuenta las mejoras a los interesados y cualquier afectado que Y esté en pagar esa indemnizaciones, director, y pagar indemnizaciones. y pagar indemnizaciones, y cualquier afectado tiene que sentir que le va a salir beneficiado, no afectado, porque el gran beneficiado es el país. Entonces, esto, lo que yo no estoy de acuerdo es que con Río Indio sea tan fácil como mandarle una carta al gobierno y muéveme la cuenca. O Río Indio sea, vamos a hacerlo porque hay que hacerlo, porque primero hay temas legales, hay una ley que prohíbe los embalses, hay temas de la cuenca, hay temas sociales. Y como te digo, yo lo visualizo como un proyecto de Estado que se debe hacer y con un gobierno nuevo de repente hasta hay mejor gobernanza y gobernabilidad, de sentarse, ponerse de acuerdo y hacer un equipo que donde también la sociedad civil tiene que estar involucrada, aprendiendo las lecciones de lo que pasó con la mina, porque al final es importante aprender las lecciones. Sin embargo, también hay alternativas. El construir una potabilizadora en el río Bayano para que la ciudad crezca y tengamos un abastecimiento de agua potable desde el este, eso le quita presión extractiva al lago Alajuela y digamos que nos da más tiempo. Pero al final, el canal necesita una nueva fuente hídrica, eso es cierto, y lo importante es que como panameños nos pongamos de acuerdo para hacerlo bien. Director, usted tiene un compromiso a las 8:20 más o menos. Le voy a pedir si puede regalarnos 4 minutos más después del corte comercial para que usted Con cumpla su mucho gusto. compromiso. Sí, bien, viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, amigos, vamos a terminar la entrevista con el director general del IDAN, el ingeniero Juan Antonio Ducre, que nos ha dado unos minutos más porque tiene un compromiso. Camila, adelante. Sí, me gustaría referirme a otros dos proyectos que sé que han estado avanzando en esta administración, las potabilizadoras de Gamboa y Howard. ¿Cuál es el estatus? Sé que el presidente Cortizo estuvo la semana pasada en Gamboa, si nos puede dar una actualización y una explicación de cuándo podrían estar listas y a quiénes van a impactar esos dos proyectos. Mira, en realidad son más, porque tienes a Sabanitas ahí. Chilibre, que se mejoró toda. Chilibre ahorita mismo es una planta que es súper moderna, está totalmente rehabilitada, le hacen falta algunos elementos, pero Chilibre es otra hoy en día. Tenemos primero Sabanita, te comienzo si quieres del Atlántico para acá. Sabanita antes tenía una potabilizadora como de 15 millones que no producía ni 9 por el deterioro. Se construyó entonces una nueva potabilizadora ahí. Sabanita va a quedar con 45 millones de capacidad para todo lo que es Colón y carretera. El otro gran reto que sigue entonces son esas redes de la carretera de Colón, que son muchas redes orgánicas antiguas que hay que hacer. En el caso de Howard, que llamas, en realidad ya nosotros le llamamos Arraiján, porque realmente abastece al área de Arraiján y le pusimos ese nombre. Es una potabilizadora que tiene un 70% de avance, está muy cerca de terminar, le faltan recursos, me refiero a dinero para terminarse, y eso, tanto Sabanita como Arraiján, y por qué no Gamboa y el proyecto de David se han buscado financiamiento para poder terminar los proyectos. Sin embargo, no ha sido posible en 3 años que el Ministerio de Economía y Finanzas terminara una definición. ¿Quién es el responsable de asignar? Porque eso se licitó con producto de la inversión pública y el Ministerio de Economía y Finanzas debió ser el responsable de asignar los recursos. Eso no se logró en 3 años. Se está dejando estructurado para que el siguiente gobierno lo tenga bien, tome esa decisión. Igual que Gamboa. Gamboa son 60 millones de galones que precisamente van hacia el centro de la ciudad, impacta todo el centro de la ciudad, digamos que más o menos desde la Federico Boy hasta Chani, eso libera la capacidad de Chilibre para hacer 3 cosas fundamentales con Chilibre. Mandar más agua hacia el este,
bajar la producción de Chilibre de 220 a 180 millones para que Chilibre no esté que cada vez que se nos dañe una bomba paramos parte de la ciudad, o cada vez que la CP nos baja el nivel del lago, las partes altas de la ciudad se quedan sin agua. O sea, le da mucho más capacidad a Chilibre y sobre todo bajamos la presión extractiva sobre el agua de la Alajuela, que nos ayuda al canal y en tránsito. En el IDAN nosotros pensamos de manera integral, IDAN y canal. Nosotros no estamos bajo ningún concepto, y en toda la planificación y el plan maestro que estamos dejando, no lo hacemos a espaldas del canal, porque somos parte de la misma cuenca y somos parte del mismo estado y de los mismos activos. Las tres proyectos, el caso de Gamboa sí tiene problemas legales, porque lastimosamente el contratista dejó de trabajar, contrario a los otros que a pesar de que los presupuestos bajaron de manera Permiso, pero ¿por qué dejó de significativa, trabajar? nunca Perdón, pararon el trabajo. director, ¿por qué dejó de trabajar? Pregunto. Ok, pues eso era lo que te iba a decir. Los otros Ah, proyectos, a pesar de que el gobierno les bajó los presupuestos, te lo voy a poner muy sencillo. Si tú tienes un proyecto de 220 millones o 226, perdón, 260 millones de dólares, y le das 20 millones de dólares al año, lo vas a terminar en 14 años. O sea, porque los proyectos se hacen con dinero. Y eso fue lo que el MEF asignó, punto. 20 millones para cada proyecto, 200 millones, eso así no se termina. Sin embargo, tanto David, Santiago, que ya se terminó por otras razones, Arraiján y Sabanita, los contratistas lo que hicieron fue mantener su proyecto andando. Y siguieron construyendo, o sea, me da 20 millones, construyo 20 millones. De hecho, construyeron más y normalmente le debemos plata. Nos fuimos administrando porque hay que reconocer que era una época difícil. Yo no puedo decir que no se le dio porque no quisieron, también hubo la pandemia, todo lo que sabemos. Pero en el caso de Gamboa, simple y llanamente dejaron de trabajar. Te lo pongo de esta manera. Si yo te tomo una foto de hace 5 años de Arraiján, o sea, de la potabilidad, o de Sabanita, y te tomo una foto de ahora, ya las potabilizadoras están casi listas. Y te tomo una foto de Gamboa hace 5 años, una foto de Gamboa ahora, está exactamente igual. Eso es lo que porcentualmente hablando, director, porcentualmente hablando, usted dice están casi listas. ¿Qué porcentaje me está hablando de avance? listo. Sabanita, 85 proyectos, 85 el proyecto, la planta en sí está produciendo agua, está 95%, falta la rehabilitación de la planta vieja, por ejemplo. En el caso de Howard, la planta está, o sea, el proyecto está como un 70%, y te lo puedo hablar en porcentaje y en tiempos. Me explico, Sí, gracias. Arraiján está 18 meses, Sabanita está a 8 meses. Gamboa, si el Tribunal de Contrataciones emite el fallo que estamos esperando y la aseguradora lo toma, son 36 meses. O sea que realmente en los siguientes 36 meses se resuelve todo el problema de la producción de los siguientes 15 años. Es importante arrancar lo más pronto posible la nueva de Bayano, porque demoran muchos años en construirse. Pero ahorita mismo lo que vamos a dejar es que para que en los primeros 100 días del gobierno entrante puedan por lo menos arrancar estudios, diseños básicos, términos de referencia y supervisión para que en los primeros 6 meses puedan licitarla. Y estructuración financiera. No podemos volver a hacer proyectos tan grandes sin fuente de financiamiento, que fueran el pecado original de todas estas potabilizadoras. Usted, para hacer una potabilizadora tiene que asignarle presupuesto, pero tiene que tener un préstamo detrás. No puede hacerlo en base al ingreso fiscal, porque si el ingreso fiscal se cae, como en esta vez nos pasó, se paran las potabilizadoras. Entonces, ¿Y por qué no se, todo y el por qué no se menciona, por qué no lo financiaron? Si aquí Panamá tiene facilidades. Bueno, eso fue en el 2017. Lo que pasó fue que cuando salíamos del gobierno de Martinelli y entró el gobierno de Varela, el Producto Interno Bruto estaba creciendo, creciendo, creciendo. Tengo que asumir que porque un financiamiento demora mucho en estructurarse, un año por lo menos, para licitar rápido no le pusieron financiamiento. Y esta es el clásico símil de vísteme despacio que voy deprisa. La de Santiago, que sí tenía un financiamiento de la CAF, está terminada. Todas las que se hicieron sin financiamiento, ninguna está terminada. Y de hecho, tenemos 3 años de tratar de estructurarle un financiamiento y lastimosamente no, el Ministerio de Economía y Finanzas todavía no lo ha terminado de estructurar. Lección, hay que
comenzar a planificar correctamente. ¿Es correcto? Sí, Es director. correcto. Y en base a eso estamos dejando con apoyo del BID y el programa de acompañamiento dos grandes instrumentos de planificación. El plan, digamos, maestro, que es todo el crecimiento de la ciudad. Ahí están las redes, ahí está Bayano, cuánto cuesta, cómo se debe hacer, de dónde debe salir la fuente. Todo eso está lo vamos a dejar planificado. Y el otro plan de herramientas es el plan de negocio del IDAC, donde está la parte tarifaria, la parte de recursos humanos, la reorganización estructural del IDAN. El IDAN hoy en día es otro, pero además está dejando toda una planificación para hacer una empresa competitiva de las mejores de Latinoamérica. Y eso no hay que mezclarlo, porque cuando uno lo dice suena como contradictorio con una realidad de acceso al agua, de gente que no tiene redes, de gente que invadió terreno, que es muy dura, en la cual el Estado tiene un pasivo y tiene una necesidad de invertir, y digo el Estado y no el IDAN, porque esas redes son una inversión del Estado, como el Estado invierte en redes de alcantarillado, en calles, en otras cosas. Lo que sí lo estamos dejando es planificado para que el siguiente gobierno instaure las políticas públicas de quién lo va a hacer, de dónde van a conseguir los recursos y que se hagan, porque hemos tomado muy profundamente el mensaje del nuevo gobierno de que el agua va a ser una prioridad. Siendo así, nosotros hemos venido trabajando en dejar eso planificado para que lo haga quien tenga bien hacerlo. Lo importante es que haya una continuidad de todo lo hecho y sobre todo de todo lo planificado que está hacia futuro. Director, un minuto nada más. Por décadas se ha venido diciendo muy frecuentemente que se ha dejado ir cayendo la calidad del servicio del IDAN, que no ha habido inversión suficiente, que ha habido fuga de talentos, que los mejores funcionarios se fueron en el paso del tiempo y que tenía como objetivo, ustedes recordarlo, que era privatizar el IDAN. Esa posibilidad en este momento y esta hora, director. Mira, insisto, y por eso, Guillermo, para mí es importante que nos visiten, para contrastar eso, porque se ha dicho mucho. Y realmente también se ha dicho prácticamente que el problema del canal son las fugas del IDAN. Y eso es totalmente falso. El canal tiene problemas que son totalmente distintos, aunque las fugas del IDAN puedan ayudar en medio de esclusaje. Y eso es importante también atenderlo. Es que una cosa no es contradictoria de la otra. Ahorita mismo nosotros en digamos, esta transición, Camila, que hemos iniciado de manera casi unilateral, la iniciamos con todos los alcaldes, porque el agua es un servicio de naturaleza municipal. Y allá estuvo Mayer, y tuvo Irma, y todos los alcaldes nos han visitado, y todos los representantes de la ciudad capital nos han visitado. Y una de las primeras cosas que yo digo, a ver, el jefe de distribución y el jefe el director nacional de mantenimiento, ¿cuántos años tú tienes? Y cuando no, yo tengo 15 años, 20 años de estar aquí, 18 años de estar aquí. O sea, cuando tú vas al IDAN, y yo con esto no estoy diciendo que el IDAN no se haya politizado en algún momento en muchos nombramientos, cantidad de nombramientos, pero cuando tú vas al IDAN, mi jefe de la planta de Chilibre es un doctor graduado en Madrid en tratamiento de agua. Otro de los que trabaja está graduado con un doctorado en Holanda, que yo trabajé en la vez pasada, hace 15 años, para que se le diera el permiso y la beca para ir a estudiar a Holanda. O sea, mi jefe de operaciones es un ingeniero hidráulico graduado en Italia, todos panameños. O sea, hablar del IDAN evidentemente es entendible por todas las situaciones que hemos vivido, pero ahorita mismo no te quiero adelantar, pero tú vas a ver y vas a ver un IDAN hasta físicamente distinto, marca distinta, totalmente controlado. Sin embargo, eso nos pega en la cara con la gente que no tiene agua. La brecha, la oferta y la demanda, las potabilizadoras que no se han terminado porque no hubo manera de hacer entender a nuestros compañeros del Ministerio de Economía y Finanzas que teníamos la responsabilidad de buscarle los fondos para terminarlo. Sí te digo algo, Guillermo. En este quinquenio se invirtieron 1.000 millones de dólares en el IDAN. Es la inversión más grande que ha tenido el agua. En el gobierno de Varela se prometieron 2.500 millones y no llegaron a 800. Y eso por los anticipos. O sea, en realidad efectivamente no llegaron a 600.
En este gobierno se invirtieron 1.000 millones, también te tengo que decir que debieron ser 2.500 millones. ¿Me explico? En el quinquenio. Y eso es una lástima y por eso nosotros guardamos la esperanza que el siguiente gobierno, con todo lo que está estructurado, realmente puedan poner esa, digamos que esa prioridad. Porque además, como te digo, probablemente en el gobierno de Varela no había una planificación para invertir 2.500 millones, porque yo te puedo decir mañana que tienes 2.500 millones, pero si no tienes ni dónde licitarlo, probablemente no salga bien. Y la otra, que tengas las fuentes, que tengas, o sea, esto es un trabajo muy grande. Fuente de financiamiento, estás hablando, ¿no? Fuente de financiamiento. Lo estamos dejando después de 3 años, relaciones con el BID, relaciones con la CAF, estructuraciones de los proyectos 50 y 50 que ya se están haciendo. En estos 5 años sí te puedo decir que no arrancamos ni una sola licitación que no tuviera una fuente asegurada de financiamiento. O sea, es otra estructura. Y yo creo, y todos debemos estar de acuerdo, de que hay que invertir en el agua. El gobierno que viene lo ha anunciado y eso todos los panameños tenemos que aplaudirlo y apoyarlo, siempre y cuando se haga de la manera correcta. Director Juan Antonio Ducre, ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Se aprecia mucho la información para tranquilizar en este momento a los amigos del interior de la República que nos escuchan. Buen día y buena semana, director. Buenos días y muchas gracias. Y aquí y la invitación, Guillermo y Camila. Sí, cuando quiera, con mucho gusto. Y además, gusto. Don Rubén, gusto en verlo. Y Guillermo, saludos. Gracias. Oye, coordinamos la visita, con mucho gusto, me interesa verlo. Gracias. Sí, sí. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.